para ver si la paciente tiene trabajo de parto establecido o no. Por eso les explicaba yo que cuando la paciente no tenga la actividad uterina regular, que la paciente no tenga las contracciones adecuadas, es decir, que no tenga contracciones cada 3 a 5 minutos y que no duren de 30 a 90 segundos. Tenemos que restablecer este trabajo de parto para tener regularidad. Habrá pacientes que no lo necesiten, habrá pacientes que tengan trabajo de parto espontáneo y contracciones adecuadas. Habrá pacientes que no. Habrá pacientes que se queden estancadas en una fase latente de trabajo de parto. Habrá pacientes que se queden estancadas en 5 o 6 centímetros de dilatación. Habrá pacientes que se queden en una fase de aceleración y no llegan a los 7 o 8 centímetros. Entonces son esas pacientes en las que tenemos que regularizar el trabajo de parto con oxitocina. Es la única manera. No hay otro medicamento que regularice el trabajo de parto más que la oxitocina. También se va a utilizar en otros pacientes, en pacientes que tengamos que precipitar el trabajo de parto, porque tengamos datos de sufrimiento fetal, porque tengamos oligohidramios, porque tengamos un feto muerto, desafortunadamente, porque tengamos un aborto en evolución, pacientes en los que tengamos que precipitar las contracciones y precipitar la dilatación y la progresión de esta, pues tenemos que utilizar la oxitocina. No hay no hay otro medicamento que debamos utilizar. Entonces, como les explicaba, con esa concentración y dilución que vamos a hacer de la oxitocina que vimos, es la manera de regularizarla. ¿Qué tanto vamos a incrementarlo? Dependerá de la respuesta. Si con 2.5 mil unidades ya tienes un trabajo de parto establecido, ahí te quedas. ¿Sí? No tienes por qué subirle. Si ves que a los 10 minutos no lograste tener esas 2 o 3 contracciones que deben de caber en esos 10 minutos, pues entonces vas a hacer un incremento. No hay una regla establecida. Hay muchos protocolos para el incremento de la oxitocina. La verdad es que las guías de práctica clínica y los argumentos de las normas y procedimientos te hablan de que aumentes por lo menos 0.5 mil unidades. Es decir, a los 10 minutos, si no conseguiste esa regularidad de trabajo, esas contracciones que tú quieres conseguir, sube 5 mil unidades, entonces te bajas de 2.5, te baja a 3, y eso lo transformas a gotas, por supuesto, ¿no? Si tenías 10 gotas, pues le dejas 12 a 14 gotas y así. Hasta que lo consigas, hasta que consigas esas contracciones adecuadas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que dilate, para que borre, para que descienda el feto y para que termine de hacer sus movimientos de restitución. ¿De acuerdo? Es importante que ya la paciente este trabajo de parto bien establecido. El monitoreo constante de la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal la tenemos que estar monitorizando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? Cada vez que vayamos a hacer un tacto, cada vez que estemos, como les explicaba, al lado de la paciente, escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Es bien importante, importantísimo, escuchar la frecuencia cardíaca fetal antes de la contracción, durante la contracción y después de la contracción. ¿Sí? Cuando veamos registro cardiotocográfico, cuando veamos estrategias para el bienestar fetal, el registro es lo ideal, tener una paciente, como les explicaba, con el registro pegadito con ella, ¿verdad? El registro no es otra cosa más que poner un sensor y 2 sensores. Uno, que es que determina el tono del tono uterino, ¿sí? La intensidad de las contracciones y la registra en milímetros de mercurio. Y el otro es el ultrasonido. Se pone el sensor, que es una función Doppler Power, Power, perdón, que se pone a nivel de la frecuencia cardíaca fetal y se está registrando. ¿Sí? Habrá variaciones en la frecuencia durante el trabajo de parto. ¿Sí? Unas son normales, otras no. Tú tienes que saber cuáles son. Puedes tener un feto que tenga contracciones frecuencia cardíaca en 130, 135, y de repente tenga un descenso menos de 90, 100, 110. Puede considerarse dentro de los parámetros normales.
Este, pero depende, ¿sí? Ya lo veremos esto, porque algunas modificaciones en la frecuencia cardíaca tienen que modificarse de acuerdo a la contracción. Entonces, sí tienes que estar bien alerta de eso y darte cuenta de inmediato, ¿sí? Porque las complicaciones fetales pueden ser tan rápidas como que ahorita esté bien, en 10 minutos ya no. Entonces, el monitoreo continuo, la percepción de las contracciones es continuo, la frecuencia cardíaca debe ser continua. Lo ideal es que esté pegada a la paciente con el monitor con el cardiotocógrafo que les menciono. En nuestro país es imposible, ¿sí? En los hospitales hay uno o dos quizá, ¿sí? Y si tienes 10 pacientes en trabajo de parto, pues es imposible tener. Pero bueno, tienes tu PINAR, que es el estetoscopio de metal que se pone en la orejita, y tienes tu fetón, que es el manual, ¿verdad? Y tienes que estar checando las contracciones. Todo el tiempo. Obviamente la temperatura, el pulso, la arterial. ¿Sí? Hoy en día, ¿esta pregunta? Hoy en día, pues tenemos que tomar en cuenta para pacientes que ya hay con la membrana, ya es una condición distinta, es una condición en la que tenemos que estar trabajando con eso. La ruptura de membranas precipita a veces las contracciones por disminución de la presión uterina, entonces eso puede ser. Pero, a lo que voy es esto, cuando ya tenemos un trabajo de parto establecido, cuando ya tenemos unas contracciones adecuadas, bueno, estas son las recomendaciones que se hacen en las pacientes que tienen trabajo de parto. Hoy en día, las asociaciones internacionales y federaciones internacionales de ginecología obstetricia ya proponen y promueven la ingesta de alimentos durante el trabajo de parto. Es y seguirá estando en controversia esta condición de nuevas modalidades en las que la paciente en trabajo de parto, la que ya tienes en la sala de labor, pueda estar comiendo o pueda estar caminando o pueda estar bebiendo líquido. En anterior tiempo, y por eso pongo esta diapositiva, estoy hablando hasta hace 3 años, no era recomendable que la paciente en trabajo de parto tuviera la ingesta de alimentos o tomar líquidos o estuviera caminando. Hoy en día, afortunada o desafortunadamente, como lo quieran ver, y no quiero meterme en ese tema porque es complejo y es un motivo de discusión en el mejor de los sentidos, que la paciente esté en trabajo de parto y comiendo líquido, lo más probable es que no pase nada. ¿Sí? Lo más probable es que no haya consecuencias, que la paciente esté desayunando, que esté comiendo, que esté cenando, que esté tomando agua, que camine, que se pare, que se levante, y a las 6 horas va a tener su parto. Eso es lo más probable que pase. ¿Sí? Los partos, les digo, el trabajo de parto es una condición natural. La paciente se puede aliviar en un taxi, ¿sí? Si las condiciones son adecuadas. ¿Sí? Un taxista puede tener un parto, una partera, una dula. Ustedes mismos pueden tener un parto si se presentan, si van caminando en la calle y hasta de los perritos salen. ¿Sí? Ese no es el caso. ¿Sí? La intención de esto es saber qué hacer ante las eventualidades. El trabajo de parto es tan dinámico que, les repito, ahorita la frecuencia cardíaca del bebé está bien, está en 140 latidos por minuto perfectamente bien. Tú te vas a hacer el baño, hacer pipí, regresas a checar a tu misma paciente y tratas de auscultar la frecuencia cardíaca fetal y pum, 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 están 70, 80 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque se comprimió el cordón, porque se enredó el cordón, porque hizo un nudo de cordón, porque tiene un propósito de cordón, porque tiene 1000 situaciones pueden ocurrir. Y entonces esa paciente, si tuviera 3, 4, 5 centímetros de dilatación, donde el parto o el segundo periodo del trabajo de parto va a ser largo, es decir, de esa dilatación que tienes tan pequeña hasta que la hagas parir van a pasar horas, pues ese feto se muere. ¿Sí? Entonces esa paciente la vas a pasar a cesárea de manera inmediata. O sea, vas a cesárea y desde que tú lo decides a que la estás haciendo la incisión, deben de pasar 5 minutos. ¿Sí?
O sea, es una cuestión rapidísima. Y si la paciente comió durante el trabajo de parto, y si la paciente, y muchas veces estas pacientes, perdón, necesitan anestesia general. Si es un sufrimiento fetal, si es una bradicardia fetal severa, si el cordón se prolapsó, que es una urgencia, si la placenta se desprendió, que es una urgencia increíble, eh, no hay tiempo ni siquiera para poner el bloqueo peridural para la anestesia regional. O sea, ni siquiera hay tiempo para voltear a la paciente y que le pongan su anestesia peridural. ¿Sí? Entonces tienes que sacar ese feto y salvar ese feto y salvar a esa mamá en 5 minutos. Y es con anestesia general. O sea, ya la estás acomodando, ya estás tú listo y el anestesiólogo va, la duerme, la intuba y empieza a operarla. Es en cuestión de segundos. Entonces, para mí ese es un motivo de mucha controversia, favorecer la ingesta de alimentos o de líquidos durante el trabajo de parto, porque per se la embarazada tiene un vaciamiento gástrico muy lento. ¿Sí? Para fines anestésicos, la embarazada es una paciente con estómago lleno siempre. Entonces, si te broncoaspiras, mil cosas pueden suceder. Yo en lo personal, las guías dicen lo contrario. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo en pacientes de que, a lo mejor líquidos sí, pero en la ingesta de sólidos no estoy muy de acuerdo. No. Yo sé que me puedo echar encima a muchas sociedades feministas hoy en día, pero no es así. Sí, yo sí estoy en favor de tener las cosas en las mejores condiciones posibles. Ya comerás después, yo digo. Ya tendrás tiempo para saborear. Ahora, ¿quién quiere comer cuando tienes 7, 8 centímetros de dilatación? Entonces, ese es un gran problema. ¿Sí? Hoy en día van a encontrarse esta controversia. En antaño, 3, 4 años para atrás, no era recomendable tomar alimentos, no era recomendable estar tomando líquidos, no era recomendable andar caminando. ¿Sí? Hoy en día han cambiado mucho las cosas. Yo no sé qué les espero a ustedes en 2, 3 años, pero esa es la condición. ¿Sí? Entonces, a lo mejor líquidos es suficiente para que la paciente esté tranquila. Lo de estar caminando en la sala de labor, lo de facilitar a la paciente en la sala de labor que pueda caminarse, levantarse, se puede hacer de manera aislada y 2, 3 veces momentos, porque debe ser muy cansado que la paciente esté 8, 10 horas, 12 horas acostada. Claro que puede levantarse, pero que todo el tiempo esté caminando, ¿no? Y menos si ya tiene ruptura de membrana. Si ya tiene ruptura de membrana y la paciente está en bipedestación, puede prolapsar el cordón, o puede salirse una manita, o puede salirse una piernita. Entonces, sí hay que tener muchas restricciones. Va a haber mucha información cuando ustedes lean esto. Se van a topar día a día con estos cambios y modificaciones sociales que van implícitas en la medicina, que a mí no me gustan mucho, pero que van a tener que ser una parte de una condición inherente a todo esto. ¿Sí? Cuando veamos aborto, vamos a ver que es totalmente criminal, pero hoy en día hay legislaciones en las que están tratando de hacerlo legal. Y ¿No se escucha, Doc? Complejo, bien complejo, ¿sí? Pensé que me preguntaban algo. Bueno. Entonces, la ingesta de líquidos está bien, ¿sí? La paciente en trabajo de parto, si está en una fase latente de trabajo de parto, quizás sí pueda, es más, a lo mejor en la fase latente de trabajo de parto ni siquiera puede estar internada. Si tú revisas a la paciente, y trae 2 centímetros de dilatación, es primigesta, o 3 centímetros de dilatación, tú la diagnosticas como una fase latente de trabajo de parto. Ni siquiera es necesario que esté en sala de labor. Puedes revalorarla a las 2, 3 horas a ver si progresó. Puede ser una falsa fase latente, puede ser un falso trabajo de parto. Entonces, esa primigesta sí te da ese rango y ese parámetro de seguridad en el que de 1 centímetro de dilatación a 4, en lo que sería la instalación de la fase latente de trabajo de parto, pues revisarla en un par de horas a ver qué tal, ¿sí? Siempre y cuando tú determines que realmente no, porque a lo mejor tú la llevas a revisar y trae 2 centímetros de dilatación, pero haces la panseas o determinas con tu manita que no trae contracciones, pues no va a pasar nada en 2 horas, ¿sí? Y la tienes que evaluar incluso hasta un día siguiente, o 24, 48 horas después. Pero a lo mejor trae 2 centímetros de dilatación,
estás tocando que tiene contracciones cada 3 minutos muy enérgicas, entonces ya la vas a dejar internada, ¿sí? Porque esa paciente en los 10 minutos va a regresar. Les repito, la literatura te va a decir que la fase latente la puedes mandar a su casa. La literatura te va a decir que cuando tengas 4 centímetros de dilatación las internes. La literatura te va a decir que la fase latente tiene que ser de 8 a 12 horas y 12 a 24. Pero es tan dinámico que tú tienes que individualizar a la paciente. Tú puedes revisar 3 pacientes. Si tú te revisas ahorita en este momento 3 pacientes, las 3 de 28 años, las 3 primigestas, las 3 de 38.5 semanas de gestación, las 3 con fetitos de 3 kilos, ¿sí? Las 3 fueron a la misma fiesta y se embarazaron a la misma hora, ¿sí? Y las vas a checar ahorita. Y las 3 refieren que traen contracciones. Tú revisas a una y una trae 2 centímetros, la otra trae 2 centímetros y la otra trae 2 centímetros. Las 3 semi-borrados, 50-60% de borramiento. Una de ellas, a lo mejor se precipita el trabajo de parto de manera espontánea y en 2 horas ya tiene 4 o 5 centímetros. La otra puede durar con esa fase latente hasta a lo mejor es una falsa fase latente que dura 2 días. O la otra tiene ruptura de membranas en ese momento. Entonces, no está escrito nada en la obstetricia. Si hay alguna especialidad médica en la que dejan de cobrar importancia en las relevancias bibliográficas. Aquí lo importante, y yo siempre les he dicho a los alumnos de clase, es el librito que estés apuntando. No porque lo que yo diga sea ley, ni porque lo que yo diga sea lo más relevante. Y no estoy en contra de la bibliografía, al contrario. Gracias a la bibliografía sé lo que sé. Pero los tips que estoy pasando ahorita es importante, ¿sí? Y muchos de mis alumnos que están en internado sacan la libretita, pues trae 5 centímetros, pero no, pero sí, pero no. Es bien importante aquí. Saber el contexto bibliográfico, saber el sustento científico, pero saber que es tan dinámica la obstetricia, que aquí la medicina, y está mal que lo diga, porque voy en contra de lo establecido, pero la medicina obviamente se basa en evidencia, pero aquí la medicina obstétrica se basa mucho en la experiencia del explorador en este momento. ¿Sí? No es lo mismo atender un parto que atender 1000, no es lo mismo hacer una cesárea que hacer 500. Entonces, sí se van modificando muchas cosas y es bien importante que tengan en cuenta que cada paciente es individual. ¿Sí? Entonces, no necesariamente es dejar encamada a la paciente todo el tiempo. No necesariamente tienes que dejarla internada con una fase latente. Puedes valorar el caso. ¿Sí? Pues si tienes esa duda, si ustedes están en el rancho, en el servicio social, y tienen la audacia o la valentía de tener un parto en el rancho, pues lo que pueden hacer y como consejo es que si tú la revisas y trae una fase latente de trabajo de parto, pues revalórala en 2 horas, ¿verdad? Si en 2 horas se estableció, si trae esas 2 horas, mismas contracciones, y no avanzó, bueno, la revisas a lo mejor en 4 horas. Pero si en 2 horas avanzó 1 centímetro, 2 centímetros, pues ya está en una fase latente establecida, puede tener una fase de aceleración, entonces sí ya la puedes revalorar. Pero siempre la revaloración es bien importante. La revaloración de la paciente obstétrica es bien frecuente. Desafortunadamente para la paciente, pues cada que te revises es hacer un tacto y un tacto, con las medidas cuidadosas de higiene, por supuesto, y siempre con guante y en compañía de la enfermera. ¿Sí? Y les digo de valentía porque yo en el servicio social, cuando estaba en el rancho, yo no atendía partos, o sea, yo no, o sea, no, me daba pánico atender un parto solo, allá en el monte, y con una enfermera a un lado que te puede resolver, ¿no? Muchos de mis compañeros decían, yo ya llevo 10 partos, 15, y dije, chido, o sea, qué padre que tengas ese, yo no, yo era jotísimo para eso, porque sabía a lo mejor en mi inmadurez y en mi conciencia que ya estando la paciente a punto de parir, puede tener una distocia de hombros, o se prolapsa el cordón, es bien complicado. Yo no me atreví, la verdad, yo prefería que las pacientes tuvieran un parto en unas condiciones adecuadas. Los únicos 2 partos que atendí en el servicio social de medicina fue porque llegaron en expulsivo y ya no pude más que cachar al bebé. ¿Sí? Pero sí me paniqueaba un poquitín en ese sentido porque no es porque supiera lo que va a pasar, sino porque me gustaba la obstetricia desde un principio, entonces decía, no, mejor que nazca en un área donde tenga mejores condiciones y con alguien que sepa resolver el problema, ¿verdad? Bueno, entonces, son medidas que se deben de ser. Lo ideal, muchachos, es que la paciente ya que esté en trabajo de parto, ya que esté
en la sala de labor, la mejor posición para materno-fetal es el decúbito lateral izquierdo. ¿Sí? Que la paciente esté acostadita sobre su lado izquierdo. Con eso evitas la compresión de la vena cava y evitas una hipotensión supina. ¿Sí? La paciente que está con una panza enorme y está boca arriba, la compresión uterina provoca síndrome de vena cava, entonces se hipotensan, tienen hipotimias, está nauseoso. Y disminuyes el flujo útero-placentario, entonces el bebecillo también se aloca. Entonces, decúbito lateral izquierdo. El derecho puede ser también, pero el derecho puedes comprimir un poquito el hígado, los vasos hepáticos. Entonces, mejor decúbito lateral izquierdo y un poquito de semi-Fowler. De esa manera, oxigenas bien a la mamá y oxigenas bien al feto. ¿Sí? Amniotomía. Ya que tengas una paciente con trabajo de parto establecido, tanto espontáneamente como con oxitocina en difusión o en dilución, la amniotomía o la amniorexis o la ruptura artificial de membranas es un método que es parte del trabajo de parto establecido. Muchas pacientes van a tener ruptura de membranas espontánea, muchas pacientes van a tener, por eso acuden incluso a la consulta, están en su casa trancadas comiendo y ¡pum!, rompe la membrana. Es muy evidente. La ruptura de membranas es evidente. No es de que me sale un chorrito, y luego no, y luego sí, que manche la ropa interior, no. La ruptura de membranas es evidente. Tengas mucho líquido o poco líquido, la paciente refiere cantidades industriales de agua. Se chorrean de agua, llega hasta el piso, ¿sí? Aunque tenga poco líquido el bebé, aunque siempre es muy evidente. Ahí no debe haber dudas, ¿sí? Si hubiese dudas, como les explicaba, pues toma una cristalografía, ¿sí? Pero en embarazos más chicos, en embarazos ya grandes, pues vas a hacer un tacto y te vas a dar cuenta, ¿sí? Pero en embarazos pequeños, si tienes esa duda, o si la paciente la tiene, hazle una cristalografía, como les explicaba. Y si la descartas, pues asunto arreglado. Pero si la confirmas, ya el manejo es distinto, ¿sí? En un brazo chiquitito. Pero bueno, estamos hablando de amniotomía en trabajo de parto. Lo ideal de la amniotomía es que se realice cuando el feto ya está encajado, ¿sí? Cuando el feto ya sobrepasa el estrecho medio, cuando estemos en un +1, ¿sí?, en estación, porque si la haces antes, cuando el feto no está encajado, que está libre, que la cabecita no ha logrado meterse en el hueco pélvico, no ha logrado pasar las dos espinas ciáticas. Si tú haces una ruptura de membrana, primero puede que se precipite la cabeza y se encaje, eso sería lo mejor. Pero si no, se pierde esa presión intrauterina, intraamniótica, liberas mucha presión y se viene el cordón umbilical, que será una urgencia tremenda. Si se viene una piernita, una manita, bueno, pues ya, con calma la operas y todo. Pero si se viene el cordón umbilical, o sea, hace la ruptura de membrana, se abre la bolsa, lo que ocurre generalmente es que se precipite la cabeza. Si no está encajada, ¡pum!, se meta y se encaje. Eso es lo ideal. Pero si no, si se viene el cordón primero, si tú haces la ruptura de membrana y lo que se viene es el cordón, ahí te quedas, o sea, te desmayas, te recuperas, vomitas, te recuperas y ahí estás. Porque si el cordón va a estar ahí fuera, ¿sí? Y el cordón está afuera, se llama prolapso de cordón. Y el prolapso de cordón es de las urgencias obstétricas más urgentes, ¿sí? O sea, esa paciente que tiene prolapso de cordón, tienes que sacar a ese bebé en segundos, porque se muere, ¿sí? Entonces, hacer una amniotomía en fetos no encajados, hacer una amniotomía sin contracción, tiene que ser en contracción la amniotomía. La amniotomía tiene que ser en fetos encajados, con contracción, y después de 4 centímetros de dilatación. ¿Sí? Antes de los 4 centímetros de dilatación, a lo mejor estás en fase latente de trabajo de parto y no tendría caso, ¿sí? La amniotomía se hace para facilitar y precipitar el trabajo de parto, ¿sí? Para aumentar el periodo de máxima aceleración, para darte cuenta de la cantidad y la calidad del líquido amniótico. Ahí te puedes dar cuenta si el líquido amniótico es normal, si tiene grumos, o si está verde y es meconio, que es un dato de hipoxia fetal, ¿sí? O puedes darte cuenta si está rojo el líquido amniótico, si tiene un desprendimiento de membranas. Es muy útil la amniotomía, pero es el momento adecuado. En contracción,
después de 4 centímetros de dilatación y que el feto esté encajado. Son condiciones forzosas para hacer una amniotomía en trabajo de parto. Habrá que hacer amniotomías en otras condiciones. A lo mejor habrá que hacer amniotomías a 2 centímetros de dilatación o 3, pero estaremos hablando de pacientes obstétricas complicadas o de óbito. El óbito es el feto muerto. Muchas cosas. Pero en condiciones normales debe hacerse la amniotomía después de 4 centímetros de dilatación, con con feto encajado y en contracción. ¿Sí? En contracción, ¿por qué? Porque cuando el feto desciende con la contracción, las membranas se abomban. En la dilatación, las membranas se abomban y es más fácil hacer la ruptura. La ruptura uterina de membranas se hace con un amniotomo que le llaman, que en México los amniotomos son pinzas que de una pinza haces dos y le sacas filo en un tornero, en un taller mecánico y es un amniotomo. Obviamente hay hospitales que tienen sus amniotomos bien establecidos. Pero un amniotomo es una pinza larga, un gancho, un hook, y eso es lo que es. Y al principio, cuando yo le digo a los internos, a los estudiantes, o a los residentes, sale anatomía y ven el pico que tiene aquí así, tienes que hacer un tacto y meter ese pico, sientes que vas a sacar una hoja al bebé, o sientes que le vas a picar la oreja, o le vas a picar algo al bebé. Realmente no, por eso tiene que ser en contracción, para que las membranas se abomben. ¿Sí? Entonces, pero por eso, si no lo haces de esa manera, las posibilidades de que se venga el cordón umbilical o algo pues, son mayores. Y les repito, un prolapso de cordón umbilical es una urgencia. Si eso sucede, y les digo ahorita, también es para que apunten a la libretita. Si tú, internito de pregrado, te dice tu residente, anda en la amniotomía, y vas y en lo que vas caminando, estás pensando en qué va a pasar, y estás sudando, y ya, llegas ahí con la paciente, agarras tu amniotomo con tu mano izquierda si es que eres diestro, o con la derecha si es que eres siniestro. El tacto siempre es con la derecha. ¿Sí? Entonces, haces el tacto, con tu amniotomo estás aquí, dices, trae 2 centímetros de dilatación, no, trae 4 centímetros de dilatación. Señora, le voy a hacer este fierrito, voy a meter aquí, la señora se te queda viendo porque es un fierro que vas a meter en su vagina. ¿Sí? Señora, voy a meter este fierrito aquí para, ok. En contracción, con tus 2 deditos, rechazas la cabeza y en medio de tus dedos está la bolsa amniótica. Entonces metes tu pincita así y es cuando en contracción, ya que se abomben las membranas, ahí le rompes. ¿Sí? Y tienes que buscar la manera, ¿sí? Porque es una... no está fácil a veces rompe muy fácilmente, pero tienes que rasgar la bolsa amniótica hasta que la rompas, ¿sí? Sin tocar el feto, ¿sí? Puede ser peligroso. Entonces, ya que sale el líquido amniótico, tratas de desprender todas las membranas. Puje, señora, para que venga todo el líquido y salga la mayor cantidad de líquido. Y aprovechas para hacer un poquito más de estimulación del cervix. Si se viene a la cabecita y encaja, felicidades, lo hiciste muy bien. Pero si lo primero que se viene es el cordón, y tú tocaste el cordón de ahí, ya no te vas a mover de ahí. El interno o el estudiante de medicina o quien lo haya hecho, ya se va a quedar ahí con el cordón en medio. Aquí vas a tener el cordón umbilical. No puedes salir a sacar tus dedos, porque si quitas el tacto, la cabeza se precipita sobre el cordón y lo aprieta y le corta la circulación fetal al bebé y se muere en 5 minutos. Entonces, si eso ocurre todo el tiempo, y no son mitos urbanos, eso a todos nos va a ocurrir en algún momento, en que en alguna amniotomía haya prolapso de cordón. Si a ti te toca hacerlo, y dices, ching, se viene el cordón, ya estás monitorizando la frecuencia cardíaca, ahí te vas a quedar tú con tu mano en la vagina de la señora, rechazando la cabeza y con el cordón en medio. ¿Para qué? Para que no se apriete. ¿Sí? Y ahí te vas a quedar. ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí? Hasta que la operen, hasta que la pases. Te vas a ir con la paciente adentro con la mano, caminando por todo el pasillo hasta la sala de quirófano, con tu mano metida ahí. Y ahí te vas a quedar, deteniendo ese cordón así. Todo el mundo va a hacer la anestesia, la van a lavar, todos van a estar otros operando y tú vas a estar allá abajo de las sábanas quirúrgicas, deteniendo el cordón. Sacan al bebé, listo.
Porque si no haces eso, si te das cuenta que tienes una anatomía y se viene un cordón y no haces lo que tienes que hacer, se muere el bebé. O sea, entonces es complejo. Entonces siempre la miotomía tienes que hacerla en esas condiciones, por supuesto, y en teoría, como la norma, y por si ustedes leen la norma, van a decir, cuando hagas la anatomía tienes que tener una sala de quirófano disponible. ¿Sí? Por más sencillo que parezca. Dices, doctor, no mames, romper la fuente, ok, sí. Pero cuando ocurre algo distinto es cuando tienes que saber qué hacer. Entonces, la amiotomía es en contracción, con fetos encajados y arriba de 4 centímetros de dilatación. ¿Sí? Les repito, tratas de hacerlo tú de acuerdo a tus circunstancias. En lo personal, yo hago la amiotomía como a los 6 o 7 centímetros, ya que esté más encajado. Porque siendo así, después de la amiotomía las contracciones se precipitan, como disminuye la presión intrauterina por la falta de líquido, el útero se contrae enérgicamente. Entonces, de la amiotomía a que se precipite la dilatación es bien rápido. ¿Sí? Ahí Friedman se vuelve loco porque Friedman ya no existe. ¿Sí? Entonces, tú modificas esa precipitación de trabajo de parto. Yo en lo personal hago a los 6-7 centímetros de dilatación para que en ese momento ya la paciente tenga su bloqueo peridural y ya no tenga tantas contracciones dolorosas. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ¿sí? La guía es que se haga después de los 4 centímetros de dilatación en contracción y en fetos encajados. Porque de ahí en adelante se precipita el trabajo de parto. Y si tú tenías pensado que esa máxima aceleración y esa fase de máxima pendiente y de desaceleración dura 4 o 6 horas, con la miotomía la cortas a 2 horas. ¿Sí? Entonces, sí tienes que estar al pendiente de eso. ¿Sí? Porque vas a precipitar las contracciones y vas a precipitar este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, como les digo, precipitas el trabajo de parto con la miotomía. Te das cuenta de las características del líquido amniótico. Si es un líquido claro y que tiene grumos, felicidades. Si es un líquido verde, el meconio no es dato de sufrimiento. Ojo, el meconio no es dato de sufrimiento. Y cuando están en el internado, que hagan anatomías y que se den cuenta y que vean meconio, líquido meconial, no es dato de sufrimiento. Y si está un ginecobstetra enfrente de ustedes y dice, mira, trae meconio, está sufriendo, tú lo puedes corregir. El meconio no es dato de sufrimiento. El meconio lo que te dice es que hay hipoxia fetal. ¿Sí? La hipoxia fetal origina relajación de esfínteres anales. ¿Sí? Entonces, lo que hace el bebé es tener un dato de estrés, tener un momento de estrés, por el motivo que ustedes gusten. ¿Sí? Algo que no el feto no lo haga, no lo haga sentir a gusto, aumenta la acidosis fetal. Primero la alcalosis, después la acidosis fetal. Todos los dopamina, serotonina, noradrenalina, el feto empieza a liberarlo. Entonces, la vejiga de todos los seres humanos, la del feto también, la vejiga, el plexo sacro, ¿sí? Las terminales nerviosas en S3 y S4, que inervan el hueco pélvico en hombres y mujeres. ¿Sí? Tiene receptores dopaminérgicos, anticolinérgicos, nicotínicos, y todo esto con el estrés fetal y la acidosis fetal provoca que el esfínter del ano se abra. ¿Sí? Entonces el feto empieza a hacer popó adentro. ¿Sí? Por eso se decía en la antigüedad que el meconio era dato de sufrimiento, pero no quiere decir que tengas que sacarlo pronto. ¿Sí? Lo que significa el meconio es que el feto ya está a disgusto, que tiene datos de estrés y que ya tiene datos de acidosis. La acidosis es muy común en el feto. Cuando se prolonga, son fetos que tienen esta restricción. Entonces, si haces la miotomía y te das cuenta que el líquido está verde, meconial, la primera evacuación del feto se llama meconio, el recién nacido meconio, ya tienes que estar alerta, ya tienes que estar monitorizándolo y saber qué está pasando, cómo se comporta la frecuencia cardíaca fetal, cuándo tiene dilatación, en qué variedad de posición está, qué tanto tiempo falta para el trabajo de parto para que se lleve a cabo el expulsivo, todas esas cosas. ¿Sí? Pero decirme con meconio, corran, no. El meconio es un dato de relajación esfinteriana. Punto. Que está el ano permeable, si lo quieren ver. La única seguridad del meconio es que dice, ese feto tiene ano permeable, no hay broma. Es lo único que te da, lo que es seguro. ¿Sí? Que te precipite para no es un dato de sufrimiento. Hay otros datos de sufrimiento. De hecho, el término sufrimiento fetal ya no existe. El término sufrimiento fetal se dejó de utilizar. Ahora hay estados fetales inciertos, que ya lo veremos en su momento. Bueno.
eh, ya tendrías. ¿Sí? Lo ideal en estas pacientes, cuando detectas meconio en la amiotomía, pues es saber cómo está el pH del cuero cabelludo del feto. Pero no tenemos en México cómo checar la frecuencia cardíaca, menos un sensor. Para ver la acidosis si está compensada, si es una acidosis metabólica, si es una acidosis, todo lo que saben ustedes de la gasometría, verlo ahorita con un feto, pero que no se puede, ¿sí? Eso es lo ideal, ¿de acuerdo? Pero entonces, la amniotomía te sirve para precipitar el trabajo de parto, para darte cuenta de la calidad del líquido amniótico, ¿sí? Y en el remoto caso, pues para ver si no hay desprendimiento de membranas. Cuando la placenta se desprende, cuando hay desprendimiento de placenta, hay un líquido sanguíneo trasudado, ¿sí? De todo el lecho placentario materno hacia el corium fetal. Entonces, el líquido se tiñe de rojo, es un tanto un vino tinto, un tono vinoso, y es un dato de desprendimiento de placenta, que es otra broncota, ¿verdad? Si tienes ese líquido, tienes que checar luego la frecuencia cardíaca fetal, tienes que checar luego el tono uterino, tienes que hacer ultrasonido en ese momento a ver si la placenta no está desprendiendo, porque si se desprendió, es por el quirófano también. Ahí vas otra vez. Ahí no te quedas en la vagina, ahí sí lo puedes soltar. Ahí sí no tienes que irte metido ya en una vagina. Pero sí tienes que irte corriendo al quirófano. ¿Sí? En obstetricia hay urgencias, ¿sí? Es en la especialidad donde es ya, la urgencia es ya. Aunque la enfermera esté comiendo y la enfermera, no, doctor, no me toca, no importa aquí, ¿sí? Aquí la urgencia es inmediata. Si están metiendo a un viejito como yo, de 60 años, a cateterismo cardíaco, a la sala de quirófano, porque se infartó. Señor, permítame, vamos a pasar una cesárea. Y sacas al viejito infartado. ¿Sí? Si estás metiendo a una niña de 16 años, bueno, niña no, es niña, pero un niño de 16 años, por apendicitis y se le tronó el apéndice, y está ahí el niño. Mijo, vamos a sacarte porque vamos a pasar una cesárea. Cesárea mata todo. Cesárea mata todo. Es que estamos trasplantando el corazón lo traemos de Praga porque este corazón, y si no lo ponemos en una hora, se seca porque no traemos hielera, no importa, vas a cesárea. Pero el corazón, pues pidan otro. ¿Sí? Entonces, son las únicas urgencias reales que existen. ¿Sí? No hay otra urgencia quirúrgica, no hay más que la cesárea. ¿Sí? Ni el apéndice, ni el infarto, ni el traumatismo craneoencefálico, ni nada. No olvídense. Y si ustedes van a ser cirujanos, oftalmólogos, aguantan. ¿Sí? O sea, porque el cesárea mata todo, y estemos donde estemos. ¿Sí? Doctor, en los hospitales manejan un código, bueno, es que lo vi en Twitter, un código Mater o algo así. ¿Eso de qué es? Eso lo veremos en pacientes se llaman equipos de respuesta inmediata, los ERIs. Cada hospital lo tiene así. En el Seguro Social es ERI, en la Secretaría de Salud es código rosa, en otras es código rojo, código Mater. ¿Sí? El código Mater o los ERI, que son los equipos de respuesta. Activar un ERI es un equipo de respuesta inmediata. Hace 4 años o 5 años, la muerte, bueno, en México la muerte materna y en todo el mundo es penadísima. ¿Sí? No puede morirse una mamá obstétrica. ¿Sí? O sea, una muerte materna es una situación legal increíble y médica también. ¿Sí? Estamos hablando que se muere una niña de 22 años en una cesárea, no puede suceder. ¿Sí? Entonces, la muerte materna es una condición muy seria. La muerte materna es una condición en la que se trata de evitar. Muerte materna es igual a detectar un caso, bueno, obviamente mucho más grave, pero es decir, hay un caso de poliomielitis con lepra y que se infectó con tuberculosis y sífilis. O sea, es un dato epidemiológico increíble. ¿Sí? Una muerte materna mueve todo. Y por eso se inventaron los códigos Mater o los equipos ERI, que son equipos de respuesta inmediata. Cada hospital hoy en día que tenga pacientes obstétricas tiene la obligación de tener un código Mater, un código E o un equipo ERI. ¿Y qué significa esto? Cada turno de cada hospital conforma los equipos ERI, que están compuestos probablemente por uno o dos ginecobstetras, anestesiólogo, internista, cirujano, enfermería, intensivistas, camilleros, laboratorio. Es un equipo por turnos en cada hospital. ¿Qué significa esto?
que si tú estás en trabajo de parto y está Luis Andrés Álvarez atendiendo panciando a una paciente, y luego voltea y no se da cuenta nadie, y le hace la anatomía, pero le desgarra la arteria uterina. Y empieza a sangrar, y a sangrar, y a sangrar, y a sangrar. ¿Y qué pasa? Entonces, ahí se activa el equipo ERIC, y eso significa que estemos haciendo lo que estemos haciendo, vamos a atender la emergencia obstétrica. Si el cirujano está en el comedor y está a punto de echarse un taco y se activa el ERIC, deja el taco y se va para toco. ¿Sí? Si el médico de terapia intensiva está a punto de intubar, deja de intubar y se va a toco. ¿Sí? Porque hay un país que se activó el ERIC. A lo mejor llegas y no es necesario la participación de todos, pero tienes que estar ahí alerta, encima de la paciente. Que no se te muera esa paciente. Porque una hemorragia obstétrica sangra, o sea, sangra lo que no se imagina, ¿sí? Si se te desgarra la arteria braquial, si te quieres suicidar y te cortas así, si te cortas el yugular, aguantas de que llegue al hospital. La hemorragia obstétrica no. La hemorragia obstétrica se muere la paciente así. Puedes perder 1 litro en cuestión de segundos. ¿Sí? Entonces, son condiciones en las que se pone alerta y por eso inventaron esos códigos, para tener toda la atención ahí. ¿Sí? Siempre tiene que haber una cama disponible en terapia intensiva para una paciente obstétrica. ¿Sí? Puede estar llena la terapia intensiva, pero siempre va a haber, así como cuando viene el presidente, todas las terapias intensivas de todos los hospitales dejan una cama en reserva. Así se deja una cama en reserva siempre para pacientes obstétricas. Entonces, la obstetricia en ese sentido la lleva porque estamos hablando de mujeres jóvenes, estamos hablando de fetos, de recién nacidos que no deben de morir. Entonces, esos equipos de respuesta inmediata están establecidos en cada hospital y así debe ser. Debes de tener, pues a lo mejor obstetra de la mañana, a lo mejor obstetra de la tarde. ¿Por qué al cirujano? Porque a lo mejor el cirujano o el urólogo tiene que a lo mejor poner un catéter doble J por la lesión ureteral. ¿Por qué al internista? Pues por el manejo de líquidos, a lo mejor, para la cardioversión, todo esto. ¿Por qué la terapia intensiva? Porque muchos pacientes por la hemorragia tan profunda requieren terapia intensiva. Entonces, esos son los equipos de respuesta inmediata y se van a dar cuenta. Cuando están en el internado, se activa código MATER o código ERI, pues todos dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo, nos enfocamos en la paciente obstétrica en ese momento. ¿No? Y eso es bien rápido, bien rápido. Muchas veces lo resuelves. Ya que veamos hemorragia obstétrica, se van a dar cuenta de las alternativas que tenemos para que la paciente se muera, ¿sí? Y evitar que la paciente vaya a morir. Esos son los equipos de código MATER. Y se puede ocurrir la emergencia obstétrica haciendo una amniotomía. O puede que la paciente tenga COVID, o puede que la paciente tenga influenza, o puede que la paciente tenga infarto, o puede tener una paciente con leucemia embarazada. Todas esas pacientes empiezan con que tengan riesgo obstétrico alto, ya la estás captando. Es por eso que si tienes una paciente, cuando veamos placenta previa, que tenga placenta previa, esta la vas a internar desde antes, desde las 32, 33 semanas, tiene que estar internada para tenerla ya acostada en el hospital. La placenta previa no puede estar en su casa ni caminando. La paciente que tenga placenta previa se va a quedar acostada en el hospital 4 semanas. Y ahí va a acostar, voy al baño, no va al baño. Porque si la paciente se mueve, sangra la placenta previa y es una broncotototota. Entonces, si en obstetricia es así la cosa, ¿sí? Es muy emocionante. ¿Sí? Y son cardiópatas, ustedes son hipertensos, pues no sean obstetras, porque es muy estresante. Bueno. Entonces esto, la anatomía te das cuenta en ese tipo de circunstancias. ¿Sí? Muchas veces en las pacientes con trabajo de parto, la vejiga está llena, la paciente no ha orinado, la vejiga está llena, y sí puede ser un factor que detenga un poquito el descenso. Si tiene una vejiga repleta, más de 500 mililitros, primero, si la vas a operar o si va a tener un parto y la vejiga está llena, pues puedes haber lesiones vesicales. Entonces, lo ideal es que la vejiga esté vacía. Cuando la paciente está en trabajo de parto o ya la vayas a pasar a sala de parto, tienes que vaciar la vejiga. Con un catéter normal, con un catéter de Nelaton o una sonda Foley, pero vaciar la vejiga para que se facilite un poquito eso. ¿Sí? Bueno.
¿Una duda hasta aquí? No, doctor. Ya entramos al segundo periodo de trabajo de parto. ¿Cuál es el segundo periodo de trabajo de parto? Exclusivo. Cuando nace el bebé. Tenemos que estar valorando todo esto. Entonces, ya llegaste a la dilatación completa. Pero esto sí tengo que hacerlo con el maniquí y con el monitorcito este. Bueno. ¿Qué más? Sí, esto necesito verlo con el maniquí para que me entiendan, porque aquí ya es entender parto. De hecho, no les dejan entrar a la escuela, ¿va? Es que no quiero que entren, pero Creo que sí podemos entrar, pero en grupos súper reducidos. yo soy el responsable de eso, ¿no? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién lo platicó? Es que creo que hay unos doctores de que lo citan, entonces pues sí lo tienen permitido, Permitió eso. o no les han dicho nada al momento. Bueno, doctor, no está permitido ir de que a clases o así, pero sí se puede ir al CESAM a realizar talleres en grupos muy pequeños. Eso. Nosotros, por ejemplo, vamos a ir a un taller de cáncer de mama y bueno, en mi salón somos como 14, 13 personas. Entonces nos dijeron que iban a ver la posibilidad de que estuviéramos los 13 y si no se podía, hacer dos grupos, uno de 7 personas y uno de 6 y así pues ya ir a tomar el curso. No entiendo, pero ¿está autorizado? ¿Hay No, sí está autorizado. O sea, ¿Por nada quién? más tenemos, perdón, ¿Por quién? se tiene que hablar con la doctora del CESAM. Sí, no, Es- con Alejandra Valdés, yo sí, yo entiendo con ella, pero no, pues Alejandra no es administrativa, me refiero al, no sé quién. o Bueno, sea, bueno, de qué permiso de quién tenemos o a qué se refiere. sí, no, pues el documento, no porque si Julio da COVID y se muere, pues que yo me le entiende responsabilidades, no me refiero a eso, ¿verdad? Me refiero a que hay un documento administrativo, no porque Alejandra, la doctora Valdés, sí, vengan, entonces, a la comisión administrativa. Déjame checarlo, ¿sí? Ah, ok, sí está muy bien. Obviamente, un taller de mama, pues no está aquí, pero en el parto, Ujú. la película de Ghost, una escena, así manejando el barro y atrás está así como que apoyando a la dama. ¿Verdad? Entonces aquí sí el contacto es muy cercano, entonces no puede estar 3, 4 personas ahí. Y para un trabajo de parto hay que decir cómo está el feto y cómo traccionarlo. Déjame ver cómo lo hago, porque pues si esta parte ya del parto ya es interesante. Y el hospital, olvídenlo. O sea, si ustedes quieren ir al HU porque conocen a nadie, pues da sus cosas a ustedes. Pero sí, no me permitieron hacerlo yo. No quiero tener ese problema con ustedes. Bueno, para hacer esto, si el lunes vemos se me hace complicado. No sé si podamos empezar a lo mejor 2:15 o 2:20, porque ahorita la 16 es un caos, ahorita hay un chorro de trabajo y como a mí me toca precisamente los equipos ERI me tocan a mí y los pacientes COVID, se junta un chorro y como está un chorro ahí y han llegado un chorro embarazadas, he salido muy tarde. Y como nadie opera como yo, todos me hablan a mí, ¿verdad? Sí, ya sé lo que están pensando, pero se me ha complicado mucho en la semana. Entonces, pero bueno, si me permiten ir diciendo día por día, saben que hoy sí o no, sí o no. Yo sé que se van a desesperar y están a punto de cambiar de maestro de titular y están en su derecho de cambiarlo. Pero déme chancita para más o menos ver cómo está la cosa. ¿Sí? Y esta semana
ver lo del trabajo de parto. ¿Sí? No sé si Fer ya se despertó, para decirle a Fer o en el chat les pongo ahí, pero les voy diciendo. ¿Sí? Bueno, y déjame checar eso, Humberto, lo de pues no permiso, pero sino el argumento administrativo de la... Ok. Sí, está muy bien, doctor. Bueno, van a votar mañana, por favor. ¿Sí saben qué distritos son los que... ¿En qué distrito, Andrea Nájera, en qué distrito vives? ¿Por qué quiénes son tus candidatos, Andrea Nájera? No sé, doctor, me tengo que decidir hoy. ¿Quién sabe quiénes son sus candidatos? Julio, ¿en qué distrito vives? 11. Tienes que saber en qué distrito vives, qué son tus candidatos, es una obligación y un derecho. Tienes que votar, no te puedes andar quejando. Yo sé que no se hace uno de todos los candidatos, pero bueno, debe hacerlo. Y si compramos cerveza, qué bueno, y si no, sorry, porque ya no hay cerveza. Bueno, está bien, desayunen, y el lunes vemos eso, lo del parto ya en sí, para decirles cómo atender un parto y qué hay que hacer, en qué momento pasar a este paciente. Y hoy ahí vamos pasando a las demás patologías de placenta y de líquido amniótico. Bueno, que tengamos fin de semana, muchachos. Doctor. Igualmente. Igualmente. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor. Gracias. Hasta luego. Doctor. Gracias. Gracias.